¿Cómo ves tú esa necesidad de dejarse guiar con una estrategia el mensaje digital? Mira, ahí yo puedo decir que, para serte honesto, por lo menos en lo que he visualizado, sí hay ya una apertura, porque evidentemente desde las elecciones del 2016, la incidencia de las redes sociales ha ido en crecimiento y seguirá haciéndolo. Ahora, como bien comenta Livio, ¿cierto? Sí. Hay dolencias que hacen de que la ejecución no sea fructífera. Entonces tenemos una transición generacional a nivel político, en donde tenemos unos jóvenes que son muy disruptores, pero igual carecen de mensaje, y tenemos los más tradicionales, en donde sí utilizan la plataforma, pero tal vez la ejecución se queda vacía, porque te suben una foto entregando una bola de baloncesto y tú dirás, ¿cuál es el mensaje? Que te entregaste una bola de baloncesto. Está bien, tú apoyas el deporte, pero ¿cuáles son tus iniciativas? ¿Qué es lo que tú me vienes a aportar? Yo critico mucho de que la narrativa se centra en el otro es más malo que yo. Y no, o sea, demuéstrame que tú vas a traer a la mesa. Incluso, que voy a dar una primicia aquí, el congreso que tenemos este año es cómo captar el voto indeciso. Tuvimos más de un 40% de abstención en votación en las elecciones pasadas. Y claro, podemos echarle la culpa al COVID, pero yo no veo que en esta contienda la situación va a ser distinta. Incluso yo he apostado en varios escenarios a que va a ser mayor, porque yo lo veo en los jóvenes. Los jóvenes no se están identificando con nuestros políticos, y tal vez no sea porque sean malos o qué, sino de que, como bien él comenta, no tienen un mensaje, no abrazan una iniciativa. Entonces se enganchan en la moda de lo que está de moda, y no es el formato. No es porque ya yo esté en YouTube, ya yo soy una novedad, no. O en TikTok, ya yo soy la novedad. No, es que tú estás haciendo, cómo estás ejecutando, a qué audiencia le estás hablando. Quien está en TikTok no es quien está en Twitter. Tampoco quien está en Twitter es igual que el que está en Instagram. Hasta el hábito de consumo del contenido es diferente. Entonces, todo eso se ata a una estrategia de comunicación, se ata a un engranaje en donde, si no está bien asentado, tú simple y llanamente vas a publicar por publicar, como yo digo. ¿Y será posible ganar unas elecciones sin marketing político? ¿O necesariamente habrá que subirse a esa herramienta? Yo creo que es imprescindible, porque al final, si vemos la expresión marketing político y la descomponemos, no es más que lo que ambas concepciones suponen. Marketing no es más que un conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para hacer que un mensaje conecte con una audiencia específica y consuma un producto que se vende o comercializa, ¿no? Al final, el marketing propone 4 procesos clásicos, se han sumado otros más, pero 4 procesos clásicos: un producto, un precio, una plaza y una promoción. Entonces, el político es un producto, sí, que necesita ser visibilizado. Se transa comprando el político a través del voto, o a través de la preferencia en las urnas, ¿no? La plaza es donde el político está, en qué partido gravita, en qué localización está presentando su propuesta. Y la promoción, que es la 4P del marketing, pues necesariamente tiene que usarla para que pueda ser deseado en el mercado. Es decir, no es posible que yo sea un buen producto, con un buen precio, bien ubicado, y que la gente no se entere de que yo existo. Entonces, se requiere de marketing para poder hacer que una propuesta de valor llegue a un posible votante. Entonces, de ahí que en el campo de la política, y es por eso que se juntan ambos conceptos, marketing político, es aplicar las ciencias del marketing al mundo de la política, para hacer que el mensaje político llegue efectivamente a los votantes. Entonces, al no comprender esto y la amplitud de esta reflexión, muchos hacedores políticos incurren en una grave cantidad de errores que luego se traducen en un debate electoral deficiente. Yo creo que una de las cosas que más extraño es poder profundizar en los debates. Yo creo que deberíamos ser capaces de madurar como sociedad hasta poder exigir a nuestros políticos, a nuestros candidatos, que debatan ideas. Pero no estamos en este contexto aún, y tristemente no parecería que se aproxima, porque yo tenía cierto nivel de esperanza con la nueva camada de políticos que estaba ingresando en los partidos políticos. Aún la conservo, pero lo que he visto en la práctica es que los nuevos políticos jóvenes parecerían estar emulando muchas de las conductas de los viejos políticos. Y estamos hablando de la nueva política, sí, de la nueva política, pero la nueva política parecería que está emulando las prácticas de la vieja política.
Entonces necesitamos hacer una ruptura que permita que se dé de verdad una diferenciación en la forma discursiva. Yo creo que una de las cosas que favoreció la propuesta del presidente Luis Abinader y que creo que le favoreció enormemente a las urnas fue que justamente diferenció un discurso de lo tradicional. Presentó un perfil de un empresario que viene del mundo empresarial a la política, que no tiene urgencia económica, que no tiene hambre económica y que tiene aportes para el país que ha consignado un programa de gobierno. Y lo hace a través de una serie de cosas muy novedosas que en ese momento creo que calaron y chocaron con un contexto de forma favorable. Había un contexto, el electorado quería un cambio. Entonces, ¿a dónde voy con esta reflexión? Si somos capaces, en el nuevo momento en que nos encontramos políticos, de entender que hay un nuevo contexto y los nuevos candidatos políticos se dan el permiso de abandonar las prácticas tradicionales y abrirse a prácticas novedosas de conexión con el ciudadano, yo creo que tendríamos un fortalecimiento democrático que se exprese en el tiempo. Porque ahora no estamos conversando, estamos transfiriendo información, pero no estamos realmente comunicando. Comunicar implica que alguien emite un mensaje y otra persona lo decodifica. Y entonces se da una retroalimentación. Y eso no está ocurriendo. El ciudadano no está conversando de forma eficiente con sus candidatos, sino que el candidato simplemente está bombardeando información. Entonces necesitamos crear la capacidad en los candidatos para que sean mejores comunicantes, mejores comunicadores del mensaje, mejores voceros y se dé una suerte de comunicación más efectiva. Pero esto no será posible a menos que el vocero, que es el propio candidato, encarne una serie de capacidades. Por ejemplo, hay candidatos que tú les escuchas hablando y su propia puesta en escena genera un ruido comunicacional, porque su lenguaje no verbal es totalmente disociado del mensaje. Entonces, por un lado está el componente verbal, por otro el componente vocal y por otro el componente visual. Y están separados entre sí. Él muestra algo visualmente, pero su tono de voz dice otra cosa y la parte no verbal dice otra cosa. Entonces, necesitamos un nuevo vocero con nuevas capacidades y por eso la importancia de la formación y la profesionalización de la que tú hablabas. Y por eso deben seguir Cerebro Político. Y me gustaría agregar a la parte de que también hay que dejar en claro de que un like no es un voto. Una cantidad de seguidores no te va a garantizar unas elecciones. Ahora, sí puede ayudarte a sentar una percepción, a transmitir y extrapolar tu mensaje. O sea que hay que tener cuidado con esa línea porque es muy delicada. No, que tiene tantos seguidores, eso no necesariamente se extrapola a una urna. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Buenas noches, buena suerte. Estamos hablando de marketing político y ese reto que tienen los aspirantes a nuevos puestos selectivos en la próxima contienda electoral. De marketing político con Livio Encarnación y Héctor Manzueta, les habla Felibia Mejía, periodista también y pues entusiasta de la radio, feliz de estar aquí. Y quiero rescatar, Héctor, algo que decías de ese político que se hace una foto entregando una bola de baloncesto y también vemos políticos abrazando a la gente y que enlodándose los pies, metiendo los pies en un charco de un barrio. Entonces, por esa foto espectacular que llegue al alma, que conmueva, y me viene la pregunta de el valor de la imagen frente a las propuestas electorales. Okay. ¿Qué tanto puede la imagen ganarle al discurso? O sea, ¿cuál es ese impacto? ¿Realmente vale más una imagen que 1000 palabras? Mira, yo creo que es una correlación en donde la imagen fortalece el discurso. Creo que no lo podemos separar uno u otro porque quedarían cojos, por decirlo así. Y es el hecho de que, para seguir con el ejemplo, la foto de entregando la bola de baloncesto. Entendemos que el mensaje que estamos enviando es que yo apoyo el deporte, que apoyo a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que estamos haciendo, la práctica tradicional en un medio diferente. Entonces, más allá que muy acertado el comentario y el aporte que hizo Lady, es Livio, perdón, es ¿por qué no tomar ese fragmento y hacerlo más comunicativo? Yo agarro a los muchachos del barrio y hago un mini torneo. Mire, estos son los talentos destacados que ustedes aspiran. Empiezo a etiquetar a todo el equipo de basquetbol. O sea, trato de generar una interacción
para que entonces mi discurso de que de verdad yo estoy apoyando el deporte vaya de la mano con una acción real, más allá que una foto entregando un balón. Porque entregué ese balón y me desaparecí. Ese es mi apoyo al deporte. No, yo estoy haciendo una acción a través de una imagen en redes sociales en donde yo estoy interactuando y estoy accionando y ellos pueden compartirlo y de todo. O sea, estoy llevando más allá mi discurso, porque es trascender al hecho de simple y llanamente decir algo, es demostrarlo, porque la queja de siglos de historia de la política siempre ha sido de que los políticos van y prometen durante las elecciones y después se desaparecen. Entonces, lo que están haciendo ahora es lo mismo, pero en digital. O sea, lo están llevando a una plataforma y entiendo que es de los retos que tenemos hoy en día. Entonces, creo que no podemos divorciarlo. Va uno de la mano lo que la ejecución de ambos tiene que ser. Y creo que él va a abundar en eso. Aquí tampoco hay mucho discurso que se diga. O sea, de verdad aquí nuestros políticos se centran en unos cuantos tópicos y después el otro peor que yo y por ahí le doy. Tú sabes que hay un autor que publicó varios libros sobre comunicación política, italiano, llamado Giovanni Sartori, y escribió en uno de ellos llamado Homo Videns, que vivimos en una sociedad dominada por la imagen, en donde el sujeto ha pasado de ser un Homo sapiens, un hombre pensante, a un Homo Videns, un sujeto que ve y que desde lo que ve se construye percepciones. Esto emerge a consecuencia de la aparición de la televisión y la aparición del computador como dispositivos electrónicos, y nos convertimos en una sociedad consumidora de lo que se ve. Somos pues miembros de un culto que se erige a la imagen. Entonces, desde ese momento en que Giovanni Sartori propone esta reflexión hasta nuestros días, hemos estado viendo cómo el tema de la imagen pesa en todos los contextos de la vida social, y en el campo de la política en particular tiene un peso muy significativo. Hablar de imagen es hablar de percepción. Claro. Y percepción no es más que la construcción que yo me hago interpretativa sobre un hecho o suceso cuando lo veo. Yo te veo y después de verte me digo, ¿será un tipo amable o pesado? ¿Me cae bien o me cae mal? Y todo es a partir de lo que tu imagen me proyecta. Cuando uno divide este proceso, que es un proceso mental, todo lo hacemos, vemos que el proceso pasa por una serie de filtros. Y muchos de esos filtros tienen que ver con lo que el lenguaje no verbal nos enseña. La postura corporal, la expresión corporal, los colores de la ropa, la actitud corporal, hacen que yo me forme una idea de ti cuando te veo. Es tu imagen lo que veo inicialmente, pero de tu imagen yo construyo una percepción. Y luego a partir de ahí yo construyo una serie de posturas frente a ti. Y lo mismo pasa con el votante. El votante ve al ciudadano político y se forma una percepción de él a partir de lo que su imagen le sugiere. Yo te veo que tienes el ceño fruncido, o que eres una persona poco auténtica, o que estás muy enfocado en lo visual, en lucir bonito, pero cuando hablas como que no encuentro contenido. Entonces yo digo, ok, se ve bonito, se ve bien, ella luce muy bonita, pero no tiene contenido. Entonces hago esta construcción a partir de lo que me sugiere su imagen. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que cuando yo hago la primera mirada del suceso, hecho o persona, y me comienzo a construir la percepción, si no hay armonía en lo que yo veo, que tú me proyectas, y lo que tú dices, yo automáticamente dejo de escuchar lo que tú dices, porque lo visual pesa más que lo verbal. Esta reflexión la hizo un profesor de comunicación llamado Albert Moravian, que dijo que todo proceso comunicacional pasa por 3 elementos: el componente verbal, el componente vocal y el componente visual. Entonces, cuando yo te veo y tú me comunicas algo, puedes estar diciendo una maravilla de cosas. Pero si lo que tú visualmente me proyectas no coincide con lo que tú estás diciendo, yo anulo lo que dijiste verbalmente y me quedo con la imagen visual. Entonces, de ahí tal vez viene la expresión de que no, lo que tú dices, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Es algo así como que tu envoltura me genera un ruido tan grande que no importa lo que me estés diciendo, no lo voy a escuchar. Entonces, la imagen pesa demasiado en política, pero nuestros políticos han encontrado un conjunto de asesores que le dicen, mira, debes lucir chaquetas azules y ponte una camisa blanca y remángate las mangas. No te pongas corbata. No te pongas corbata y usa un pantalón jeans pegado porque tú eres un tipo que te ve joven, tú eres una chica que te ve joven, eso te va a ayudar, Y limitan el discurso de la reflexión de imagen a lo estético. Y ese es un aspecto de la imagen, que es la imagen física. Pero luego está la imagen psicológica. Cuando te veo a ti, ¿qué imagen me formo de ti a nivel psicológico? ¿Te creo competente o incompetente? ¿Capaz o incapaz?
¿Eres una persona profunda, analítica o eres superficial? Es la imagen psicológica y se forma cuando se combina no solamente tu atuendo físico, sino también tu discurso. Y es ahí donde la mayoría de nuestros políticos se están perdiendo, porque el contenido debe acompañar la imagen. Es la armonía perfecta entre el fondo y la forma. Ahí que tú hablas de la imagen, inmediatamente me vino un ejemplo concreto de cómo impacta la imagen en la concepción, en el concepto que la gente puede formarse de ti. Y cómo una imagen o una forma de vestir puede transformar incluso el concepto que el público tiene de ti. Y recuerdo ese cambio tan drástico que vimos en Amable Ariztí Castro, Cuando se hizo sí, y empezó a usar esas camisas guayaberas, alegres, sí. Y Quique Antún también del Partido Reformista. Quique se montó unas gafas de sol. Ahí una chaqueta de cuero era. Dios mío, qué impactante, porque, o sea, tú tenías como ese concepto de seriedad, ¿verdad? Y de repente tú como que hasta un poco chabacano, entonces ahí como que yo creo que rompió con ese mensaje que había construido. Pero tuvieron debilidad en no tener un contenido para darle a esa imagen disruptiva, darle un storytelling, una historia. Es decir, ¿por qué hice esto? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Creo que en la estructura del relato les faltó contenido y por eso pasó como algo espectacular y llamativo, pero no trascendente. Y no trascendente, ahí está el punto, o sea, fue de una manera muy abrupta que ocurrió el cambio, o sea, no fue algo gradual que pudiéramos entender, llegó a este punto por esta razón, o sea, no entendimos y tampoco supieron explicar el motivo del cambio y la gente pudo imaginarse 1000 historias totalmente divorciadas de quizás un objetivo de comunicación política que pudo ocurrir en ese tipo de cambio de imagen fresco, juvenil, a una persona de ese tipo de edad o de ese segmento. Queríamos llegar a los jóvenes cambiando la imagen, o sea, no ni siquiera tenemos las respuestas porque no hubo una. Me parece que él buscaba eso, porque la camisa, la chaqueta de cuero y las gafas no dan otro target que no sea la juventud. Entonces, pero fíjate que no fue sostenible, porque entonces son experimentos. Burlas. Entonces, sí. Y yo creo que más que ayudar, eso deteriora totalmente su imagen por el hecho de que pierde lo genuino. Cuando yo veo que me están forzando tanto el mensaje para hacerme aceptar de que eso no eres tú, se percibe y al final la audiencia no es bruta. O sea, ellos entienden que ese no eres tú, porque tratas de ser algo que tú no eres, simple y llanamente para convencerme. Entonces, al final es un alma, le hace doble daño a su estrategia. La autenticidad siempre ganará. 100%. Y como dices tú, ese no era yo. ¿Sabes qué? Ahí me llega a la reflexión de que las caretas nunca son sostenibles, se caen. Pero la importancia de la sinceridad en este tiempo de noticias falsas, en este tiempo de inteligencia artificial, que cualquier plataforma ChatGPT te arma una historia y te genera una noticia. Mira, yo soy editora de Forbes, una revista de negocios. Es una revista de prestigio internacional, aspiracional, que la gente quisiera estar ahí. Sí, claro. Entonces, nosotros realmente no trabajamos perfiles políticos en portada, pero hubo un político que se hizo una portada Forbes. Y esa en este país, eso al minuto era tendencia. Forbes considera que es el político más influyente del país, o sea, aunado a una marca de prestigio, pero la sinceridad, ¿de qué me sirve a mí apoyar ese tipo de faltas? O sea, el político, yo esperaba que él desmintiera o que alguien dejaron correr la bola, se desligaron, al final tuvimos nosotros que sacar un comunicado porque ya no era un simple comentario, sino que pudiera ser susceptible de incluso irse a medios que la inmediatez hace que la gente no compruebe la fuente, claro, sino que quieren ahora mismo publicar primero. Y entonces yo digo, pero ¿y de qué le sirve a él una exaltación que no es real? Yo creo que hubiese sido más positivo que saliera a explicar eso, no sé.
o algo. Entonces, ¿cuál es el reto ahora mismo de eso mismo que nos traen esas herramientas de inteligencia artificial, esos grupos que por ayudar al líder, yo creo que le hacen más daño que bien, filtrando informaciones falsas como esa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Quién empieza? Dale tú. Bueno, yo creo que una de las grandes situaciones a enfrentar en este momento es el tema de recuperar la confianza de los votantes. Sí, porque a mi modo de ver, y tal vez haciendo una interpretación de lo que han hecho antes analistas y consultores políticos de muchísimo prestigio en el mundo, que han estudiado el comportamiento electoral en muchas campañas, han identificado algo que se llama desafección política. La desafección política no es más que el resultado de una relación disfuncional entre los tomadores de decisión política y los ciudadanos. ¿Qué pasa? Bueno, que el ciudadano interactúa con la cosa pública y se va formando un vínculo positivo o negativo en función de cómo las instituciones públicas, los gobiernos, los partidos honran sus palabras y sus promesas, y este ciudadano dice, bueno, confío, le vuelvo a votar porque ha cumplido y ha sido honesto. Pero cuando no es así, el ciudadano comienza, no volver a confiar, no creo que vote otra vez. Entonces, el concepto de desafección política es lo que supone desafecto. Soy un ciudadano desafecto. No siento afecto por lo político. Entonces, esa desafección, cuando tú la analizas, tiene que ver con una pérdida de la confianza. Se perdió la confianza. Entonces, cuando aparecen políticos en el escenario que tienen un discurso abierto, transparente, y dicen las cosas como son y sin miedo a que eso le resta un par de puntos políticos, entonces el ciudadano, yo creo que le premia escuchándole y prestándole sus oídos. Y yo creo que algo que me parece a mí ha fortalecido en algunos momentos la marca del presidente Luis Abinader es cuando ha salido ante la opinión pública nacional a admitir errores que, por ejemplo, ha cometido su administración para enmendarlos. Es como, rectificaré esto porque creo que nos equivocamos. Y lejos de lo que muchas personas creen y dicen, no, es que están improvisando o no saben lo que hacen. Bueno, pero ante un elector que estaba acostumbrado a que un político tomara decisiones equivocadas y no las enmendara, y aparece un político que las comete por las razones que sea y luego intenta enmendarlas, parecería un cambio en la conducta política. Entonces eso, cuando tú lo vas sumando, parece que le da un clima de no es igual a lo que siempre ha hecho el otro, así que déjame seguirle escuchando. Entonces yo creo que el gran reto ahora es venir al elector con un discurso abierto, transparente, y ¿sabes qué? Nos hemos equivocado como políticos, yo no vengo a prometerles nada, pero creo que si llego a la posición que les pido, me voten, haré todo lo posible por ayudar a cambiar las cosas. O sea, venir con ese nivel de sinceridad, yo creo que puede ser premiado por los electores en este momento. Y creo que sí, mira, nosotros hicimos en enero un estudio de qué percibe el ciudadano común sobre el político, y las cifras son... O sea, de verdad, dan mucho de qué pensar. Entonces, eso, abundando lo que él bien comenta, el hecho de que hoy en día el político tiene miedo de ser genuino, tiene miedo de ser auténtico, y se ata a un guión en donde, por eso cae en lo que conversábamos anteriormente, en romper con su identidad, tratando de causar buen impacto. Entonces, se divorcia de una realidad, y nosotros vivimos en una sociedad donde nuestros políticos se rodean de yes men, en donde le dicen todo así y eso está bien, y por ahí exactamente. Y al final terminan totalmente desvirtuados de la realidad, dan una percepción. Por eso tú ves que salen, cada uno tiene como que una encuesta diferente, porque todos están ganados. Entonces, yo nunca he escuchado a un político decir, no, yo puedo perder, por lo menos yo. O sea, la sinceridad de una posibilidad da una realidad. Puede ganar o puede perder. ¿Cuál es el miedo de decirlo? Claro, tú no vas a apostar a eso, pero le estás mostrando al ciudadano de que tú eres sensato, de que tú eres genuino, que tú tienes una dosis de humildad, de que hay una probabilidad de pérdida. Entonces, ¿por qué eso no puede estar en un discurso? Y sobre lo de las herramientas, del tema de la inteligencia artificial y todo lo demás, cada vez más las plataformas están poniendo barreras para cuidar al ciudadano ante eso. Luego del tema de Cambridge Analytica, con la interferencia de los rusos, etcétera, 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 no vamos a entrar en detalle, pero por lo menos la plataforma de Meta ha establecido parámetros en donde inmediatamente se identifica comunicación política, inmediatamente ellos toman acción. Tú no le puedes hacer inyección de publicidad o ads a campañas políticas o a ningún tipo de cosas sin
tú hacer un disclaimer y hacer todo un proceso porque ya tiene su tratamiento aparte. O sea, ya las plataformas como tal a nivel de redes sociales. Ahora Elon, vamos a ver cómo nos trata con Twitter y los chinos con TikTok, pero en esencia... ¿Y qué pasa con Threads? Threads, no, eso es un experimento que yo creo que sí, él se levanta así como que un día y dice... Pero vaya experimento, ¿eh? Sí. En un par de horas, y para 10 mí, millones de cargas. Para mí eso no fue... ¿Tú crees que no fue real? Sí, fue real. A lo que digo es que no fue aleatorio. Eso ya estaba en un back panel porque él tenía muy buena relación con los anteriores dueños de Twitter. Entonces fue como él tiene una guerra abierta pública contra Elon, él dijo, no, este es el momento de sacarlo. O sea, ya eso estaba, porque la ejecución, yo que tengo años trabajando con plataformas digitales, fue muy óptima. Cuando salieron los Reels, tuvieron bugs. Cuando salieron los Stories, tuvieron bugs. Y esto salió perfecto. Ay, sí. Entonces, simple y llanamente... Un timing muy bueno. Exacto. Simple y llanamente fue un statement que le dieron a Elon de que, mira... Tienes que calmarte porque tú eres el chico nuevo en este mercado. Tú entrate aquí ahora. Exactamente. Coge tu ticket y cómete las palomitas. Y indiscutiblemente la plataforma más grande a nivel global es Meta. O sea, cuando tú fusionas todas sus redes, porque solo hablamos de Instagram, pero tenemos Facebook, pero tenemos WhatsApp. O sea, cuando tú unes ese ecosistema, la data que él maneja a nivel de texto, poder hacer lo que él quiera a nivel de... aunque de está muy limitado en Europa, pero sigue siendo un gran monstruo. Sí, allá le han doblado el brazo un poquito, pero igual tiene mucho peso y mucho fundamento. Ay, Dios, pero te corté esa idea que tú estabas diciendo. ¿Cuál parte? La repetimos, no importa. ¿Qué te iba a decir? Yo te metí Threads ahí. Ok, no, es el hecho de que por lo menos la plataforma han tenido la cautela de salvaguardarnos un poquito. Entonces, ya habrá un punto, algo que él comentaba ahorita, con los fake news, con la divulgación de mensajes, la posverdad, como le decimos, en donde ya hay que tener un poquito de criterio en cuando tú absorbes una información, verificar la fuente, consultar si realmente eso es verídico, que siempre ya va a caer en responsabilidad del lector. O sea, ya ahí entiendo que para contrarrestar eso va a ser. Sí, los candidatos van a tener que cuidarse y tomar plan de acciones rápido y cuidarse de todo tipo de situaciones que lo puedan llevar a un mal desempeño. Mira la marcha de ayer. No bien había terminado la marcha y ya teníamos una campaña en paralelo montada, desmeritando la campaña. Ay, y bueno que malo, hay que analizar eso a profundidad. Pero en horas ya se tenía una campaña de descrédito para desprestigiar esa acción puntual política. Entonces, así de rápido se trabaja la información hoy en día. Un político dice un enunciado y te saca un video de 2015, 2014, y tú dices, ¿qué tan rápido? Es que así funciona. Y yo creo que ahí es el impacto más fuerte para los candidatos, en que el acceso a la información que tenemos hoy en día es muy rápida y puede ocasionarte un boomerang muy fuerte. Tú sabes que yo tengo una... político ahora en esta campaña. Y mi siguiente pregunta, y a ver si me ayudan como a hacerlo condensadito, porque ya nos quedan pocos minutos y me voy a quedar como con tantas ganas de seguir el tema. ¿Cuál es el punto medio de exposición en los medios digitales? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque tenemos, no sé, por citar un caso puntual que la gente pueda entender algo concreto, tenemos una Carolina Mejía que es muy de los medios y yo de manera fresca y orgánica como que siento que cuando ella sale, que está lloviendo con su bota acompañada de los bomberos, a mí me parece bien, pero sin embargo genera comentarios negativos y genera gente que dice, aquí viene a aprovecharse de la situación, que tanto lo que modela, que entonces a veces uno dice, caramba, ¿cuál es el punto medio? ¿Hasta cuándo está bien y hasta cuándo ya estamos saturando o queriendo mostrar de más? Yo creo que es bien delicado el tema. Habría que decir que las plataformas digitales hay que verlas como lo que son, plataformas. La mayoría de nuestros políticos, por estar mal asesorados, se confunden y creen que es la estrategia. Una pasarela, una vitrina. No. La estrategia es la estrategia. Y las plataformas digitales son
eso, plataformas a través de las cuales se puede poner en práctica una estrategia. Cuando no hay estrategia, lo que hacemos es simplemente mal usar esos recursos. Un cuchillo en las manos de un carnicero cumple una función positiva en tanto que cortará la carne, pero ese mismo cuchillo en las manos de Jack el Destripador la utilizará para arrancarnos una oreja a todos aquí, ¿eh? Entonces, digamos que las redes sociales son este cuchillo que pueden ser bien o mal usados, dependiendo de la intención de quien lo utilicen y de la capacidad y la estrategia que la acompañe. Entonces, yo creo que es sumamente importante ahora que para poder definir esta pregunta que tú formulas, tengamos claro la estrategia, porque la estrategia va a estimar también una línea de tiempo y dirá la periodicidad de los mensajes. Cuando de la caja de mensajes que se supone todo candidato debe crear, una caja de mensajes donde estime, son 12 meses de campaña, son 8, son 6, son 4. Durante el mes 1 estaremos hablándole a esta franja de votantes y el mensaje será este. Entonces, ¿cómo lo vamos a divulgar? Bueno, invertiremos en redes, invertiremos en un media tours, invertiremos en impresos, invertiremos en mano a mano, pero en el mes 1. En el mes 2 vamos a modificar un asunto porque no podemos sobreexponer al candidato. Entonces, haremos que los voceros salgan y que los voceros hablen en nombre del candidato. Entonces ahí tú, en esa línea de tiempo que ya tienes estructurado una estrategia, tú prevés en qué etapa del proceso electoral entra quién y quién entra, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos permitirá poder advertir si estamos sobreexponiendo o no, o prolongando más de la vida útil de un mensaje en una campaña electoral, porque hay mensajes que perimen. Ya el mensaje de lo económico y de que la crisis, bueno, ya murió, no podemos seguir hablando de COVID. Todavía no, otra vez COVID. Entonces, no, ya esos mensajes han muerto. ¿Qué mensaje yo debo colocar para mencionar en un momento X de la campaña? Es lo que yo creo que hay que estimar. Así que la sobreexposición no es buena, y para no sobreexponer tenemos que tener una estrategia que estime los tiempos. Y yo a eso aportaría el hecho de también tú medir y escuchar tu audiencia para ver qué tan receptivo está siendo tu mensaje, tu indicador de sentimiento. Ok, mira, me estoy sobreexponiendo y ya los comentarios están siendo más negativos, dosifico. Ahora, no me comentan, tengo una percepción neutral, trato de activarme un poquito, o sea, ir midiendo, porque si no llevo la data de esas ejecuciones que estoy efectuando, al final del día no tengo cómo evaluar si está siendo efectivo o no. Y entonces, para cerrar, vamos a ver cuáles serían sus claves para un eficiente marketing político. ¿Cuáles serían esos 3 puntos clave? ¿Cuál sería tu recomendación? Definir un mensaje correcto, identificar correctamente el contexto para poder comunicar ese mensaje, es decir, quiénes están ahí, a quién yo le voy a hablar, cómo le voy a hablar. Ya el mensaje está aquí, pero quiénes son que lo van a recibir, y tener un buen vocero. Si el vocero, el que va a comunicar el mensaje, o los voceros, tiene que entrenarse. Tiene que entrenarse en cómo trasladar el mensaje, en cómo comunicarlo eficientemente por diferentes plataformas: radio, televisión, entrevista dura, entrevista suave, simulacros. El candidato tiene que someterse a la mayor cantidad posible de simulacros y luego verlos para ver dónde están las fallas, las oportunidades. Mira, cuando hablaste el mensaje de las mujeres fuiste muy flojo, te faltaron argumentos. Y eso da, pienso yo, la posibilidad de poder salir a hacer una puesta en escena mucho más efectiva. Yo creo que en esencia esos son 3 básicos, pero me gustaría aportar y recalcar el hecho de la autenticidad. O sea, no trate de ser algo que tú no eres, por caer bien, por congraciarte, porque a la larga, como tú bien comentaste ahorita, se cae la careta. Lo segundo es el hecho de tú trazar una pauta estratégica. O sea, estrategia es central en todo. Y si tú no sabes para dónde va, es muy difícil que llegue. Entonces, no viva del día a día, no viva del hoy que subimos, hoy que publicamos, hoy no hemos publicado nada. Porque, y claro, estoy hablando desde el contexto digital, pero aplica en todo. Entonces, esa estrategia es lo que te va a garantizar un plan estratégico bien fundamentado para que de una forma u otra tú puedas ir granito a granito llenando el vaso. Y lo último, yo diría que vamos a ser honestos. Y no honestos en el sentido de transparencia, tema, sino honestos en el sentido de cuál es tu realidad como político. Ok, mira, estoy en tercer lugar, estoy en cuarto, estoy en primero. Ok, independientemente, hay que una honestidad hacia adentro, con tu equipo de trabajo, con tus asesores, con tus estrategas. Mira, estoy flojo en esta área, necesitamos fortalecer esto. Y abrázate a un discurso.
Nuestros políticos quieren hablar de todo mucho. Sí. Si usted no sabe de macroeconomía, no vaya para la de macroeconomía. Usted va a tener asesores en su gabinete, en su demás, para hablar de eso. Si usted tiene una causa, enfóquese en esa causa y denle, porque ahí va a estar la esencia de su mensaje. Claro que sí, me quedo con eso, me quedo con 3 puntos, mis 3 puntos claves. Sí, a porque partir falta lo de esos tuyo. 3 puntos claves, me encantó eso que decías de que la sobreexposición no es buena. Así es. Me encantó lo de la autenticidad y me encantó también lo de definir un mensaje para cada red social y identificar también el público al que nos vamos a dirigir. Correcto. Muchísimas gracias. Ya casi eres consultor en comunicación. Sí, tenemos que... Hay que llevarla para cerebro político. Muchas gracias Un placer. por acompañarnos en Buenas Noches, Buena Suerte, este espacio de Yanesi Espinal. Esta noche estuvo con ustedes Felivia Mejía. Muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos mañana. Dios